Muy bien, aquí estamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Llegó el momento del primer café, en el cual le echamos un poco más de cucharadas a nuestra taza, y tomamos el café cargado de 8 a 9. Tenemos ahora el gusto de presentarle a nuestros invitados, Jorge Guillén, Juan Carlos Valdivia y Osvaldo Carpio. Señores, buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal, Jaime? El primer tema que podemos empezar con Jorge, reconocido economista, es cuáles son las perspectivas económicas para este año. Se ha dicho de todo y desde el gobierno hay planes que intentan blindar nuestra economía, pero ¿cuánto puede resultar eso y cuáles son finalmente las proyecciones a nivel internacional? ¿Cómo pinta el panorama? Jorge, buenos días. Buenos días, Jaime. Básicamente tenemos este año que las tasas de interés probablemente se reduzcan. La tasa de referencia de política monetaria del Banco Central seguramente va a estar reduciéndose. El tema es que a veces no es tan efectiva como cuando sube, porque hay una concentración bancaria, hay un oligopolio, y por ello es que si puede bajar en 300 puntos básicos, se traduce en mucho menos. Los bancos se guardan el margen de ganancia, ¿no? En política fiscal, el gobierno tiene dinero, tiene 10.000 millones de dólares más o menos de superávit fiscal de los últimos años y lo va a utilizar. Esperemos que lo use al 100%, porque en anteriores administraciones no se pudo ejecutar todo el plan de estímulo por un problema de gasto eficiente y por un problema de descoordinación que hubo entre un mandato de ministerial y otro, y no se pudo ejecutar al 100%, ¿no? Por este año esperamos que las tasas de interés bajen, el dólar que va a seguir con tendencia a la baja por la crisis financiera internacional, y un plan de estímulo que va a tratar de evitar de que el PBI caiga a menos de 4%, porque el próximo año probablemente estemos entre 5 y 5% en el mejor de los casos, ¿no?, de crecimiento. ¿Y eso cómo se traduce en términos prácticos respecto a la situación económica? Aquí en el Perú. Muchos negocios se van a ver paralizados, hay también riesgos internos, ¿no?, para ver si se ejecutan o no bien que no haya otro conga, que no haya un problema de no ejecución de proyectos mineros y de pérdidas. Puede que la inversión extranjera se espante también. Benavides ahí perdió bastante dinero, ¿no?, con el tema de conga invertido, pero lo han paralizado. Y hay muchos grupos mineros informales que están ahí metidos y al final pueden estar explotando, como pasó en Piura, ¿no? Para el empresario común y corriente, el pequeño, mediano, es que se espera que la demanda no sea probablemente tan fuerte, producto de que vamos a tener una crisis financiera internacional que nos podría impactar en commodities y en una demanda interna, no tan fuerte como en 2008, donde tuvimos un 10% de crecimiento. No creo que lleguemos a ese escenario tan optimista. ¿Por dónde, Juan Carlos, crees tú, pasa la agenda del gobierno en una situación con un panorama así? Me parece que lo que está sucediendo hoy en día hay una suerte de inmovilismo en el Ejecutivo, producto quizás del cambio de gabinete, de las fiestas de fin de año, y claro, lo que se requiere ahora es lo contrario, dinamismo. Se necesita invertir, se necesita gastar. Y la verdad es que, salvo hablar de conga, no escucho sobre nuevos proyectos, sobre nuevas inversiones, sobre nuevas carreteras, sobre, no sé, algún proyecto grande que pueda servir de dinamizar la economía en la zona sur, por decir. O sea, hablamos del gasoducto, pero el gasoducto todavía es un proyecto, tiene que venderse las acciones de Petroperú, es un proceso. O sea, siento que al gobierno le falta tomar algunas decisiones, o que hay algunos ministros, digamos el de Transportes y Comunicaciones en particular, que debería ser un ministro muy dinámico y que debería estar permanentemente viendo las concesiones. ¿Qué está pasando en Proinversión? Ese es un segundo tema. O sea, Proinversión está en la lógica del gobierno, detenido, no hay nuevos proyectos, no hay inversionistas nuevos. Hace poco recibí una nota de prensa de inversión que anunciaba que estaba viniendo un call center. O sea, antes hablábamos de inversiones en minería, en carreteras,
hidroeléctricas, ¿no? Ahora Proinversión anuncia un call center, ¿no? Entonces creo que el gobierno está pasando por un proceso de aprendizaje que nos está tomando mucho tiempo. Los ministros nuevos que han entrado están tomándose su tiempo y lamentablemente, además, creo que también hay que decirlo, hay algunos ministros que se mantuvieron callados y que cuando han abierto la boca lo han hecho para generar temores, ¿no? Como el ministro de Agricultura, que mejor era callado que hablando. Entonces, ahora que ha hablado, dice, vamos a poner límites, vamos a dar créditos a los agricultores pequeños, vamos a condonar deudas. La verdad este es un ministro que parece sacado de la década de los 70 o del primer gobierno de Alan García. Pero no sé, y sorprende porque este señor Ginocchio ha sido asesor de Ismael Benavides cuando Ismael Benavides ha sido el ministro de Agricultura que más ha favorecido a la modernización del agro. Pero este señor parece ser que lo que quiere es todo lo contrario. No se entiende. Hablando, señores, perdónenme, de proyectos que vienen del primer gobierno de Alan García, hay uno que ya está funcionando, que es el tren eléctrico. Tenemos a nuestro video reportero Eduardo Quispe, que va a hacer un recorrido en vivo en el tren. Nos vamos por unos minutos hasta allá. Eduardo, buenos días. Jaime, buenos días. Estamos en la estación Angamos, una de las 16 estaciones que tiene el Metro de Lima. Acabamos de subir a uno de los trenes, a uno de los 5 trenes que actualmente funciona, para hacer un pequeño recorrido y para conversar con uno de los gerentes administrativos y que se encarga de la parte de publicidad también, el señor Fernando de Usta, con quien... Y vamos a ir conversando con Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Para dónde vas? Me voy al sur, hacia Villa Salvador de trabajo, pero voy a hacer una escala en Pumacagua porque tengo una reunión con gente de Villa María del Triunfo. La máxima velocidad es 80, pero 40 se toma tomando en cuenta también digamos, la parada en cada estación, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones que debe tener un usuario al momento de subir? ¿Qué es lo que toca hacer? Bueno, primero que nada, no cruzar la línea amarilla que está en el andén. En segundo lugar, dejar que la gente salga primero del vagón para poder ingresar en forma ordenada. Y tratar de mantener, siempre salir por el lado derecho e ingresar por el lado derecho, ¿no? Actualmente funcionan 5 trenes. Son los 5 trenes que tenemos, que están repotenciados para los próximos 30 años, así es. Y van a ir aumentando de manera progresiva, entiendo. A partir del fin de año van a empezar a llegar los trenes nuevos. El primero llega a fin de noviembre, y después a fin de diciembre, y ahí van a ir llegando de un par de trenes por mes aproximadamente, para tener 24 trenes en total, promediando ya agosto del próximo año. Fernando, ayer llegaron al pasajero 1 millón, una señora Elsa Ríos Chávez, si mal no recuerdo. Pero ¿cuántos pasajeros van diarios? ¿Cuánto es el conteo que ustedes hacen y si esto va aumentando o no? Pero se había detectado el día anterior. Lo que pasa es que como no tenemos un conteo exacto por tarjeta, tuvimos que utilizar las cámaras de video y contrachequear contra los orientadores de las estaciones para poder ubicar a la señora, ¿no? Van entre 10 a 12 días de prueba, entiendo. Empezamos el día 9 de enero, así es. Menos 10, 11 días. Así es. ¿Qué falencias han detectado y qué beneficios han detectado? Bueno, el tema es que tenemos que administrar mejor a la gente, porque hay horas punta donde entra demasiada gente a los trenes. Tenemos que administrar mejor ese cupo de gente. Vamos a corrernos para dejar pasar a la gente, por favor. Si nos venimos más para acá, quizás. Otra de las recomendaciones. Muy bien, gracias, Eduardo. Impresionante, el tren eléctrico recorriendo la ciudad. Esto era en vivo y en movimiento, lo podemos hacer gracias a la tecnología 3G. Todos hemos tenido ganas, mientras hemos visto estas imágenes, de subir al tren. De hecho, ya planeamos, creo, un día para subir al tren eléctrico y pasear un poco. En fin, estábamos comentando sobre cuáles son los planes, o cuáles debieran ser los planes prioritarios del gobierno en un año tan particular como este. Osvaldo Carpio. Sí, yo viendo el tren, puedo utilizar la metáfora de la velocidad de la economía. O sea, ¿a qué velocidad se mueve la economía peruana y a qué velocidad se toman las decisiones para que la economía no se detenga? Porque un tren tiene una velocidad, como todos los cuerpos en movimiento, tiene una velocidad inercial, ¿no es cierto? La economía se mueve y llega un punto de que si no sigue
estimulando, creciendo, si el mercado no funciona, si no se toman las decisiones políticas adecuadas, la economía se va ralentizando hasta detenerse. Y ya los indicadores económicos, ¿no es cierto?, desde el año pasado muestran que hay sectores como la minería, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de manera muy clara va teniendo indicadores cada vez más negativos, y no solamente economía, también otros sectores. Para no abundar y ir a cosas concretas. Lo primero es que el gobierno no termina de tomar conciencia o no logra hegemonizar un punto de vista. Yo siempre he señalado que este es un gobierno bonapartista, que es resultado de una correlación de fuerzas, que se va el gobierno inclinando hacia una u otra posición. Ya salió la izquierda, con la gran transformación, está la hoja de ruta, pero se requiere rapidez. O sea, el gobierno tiene que actuar con rapidez. Yo dije en una oportunidad que a la presentación del gabinete de Jorge Valdés le faltaban alas. Es decir, tenía raíces, tenía una propuesta, pero le faltaban alas. Al presidente le falta un discurso político concreto. La ausencia de este discurso político concreto da lugar a que las decisiones se tomen lentamente. Lo de Conga, por ejemplo, ¿cuánto se pierde diariamente? Se ha dicho que se pierden $2 millones diarios por Conga. Pierde el país, pierde el Estado, pierde la sociedad. Entonces, lo que decía Juan Carlos es absolutamente cierto. O sea, ¿cuánto se está avanzando en concesiones? Un proyecto, para decir una cosa precisa, de la Municipalidad Distrital de Ate, la prolongación Javier Prado. Se hizo la concesión, la empresa ganó, la empresa empieza a ejecutar y sale el Ministerio de Cultura y dice ese proyecto, después de 10 años, después de 10 años de que dio todos los permisos, dice, no va el Tajo Abierto, va un túnel. Subterráneo, sí. Se acabó, eso va para 1 año y medio, 2 años. Y ese proyecto está amarrado a proyectos de empresas privadas y otros sectores que quieren invertir en función, como sabemos, si tú haces una carretera, haces una pista, las condiciones económicas mejoran para todo, la competitividad, etcétera. Hay una plusvalía, se revalorizan todos los terrenos, qué sé yo. Paralizado. ¿Cuánto tiempo? Entonces, no tenemos conciencia, los peruanos, y eso está ausente en el discurso político, de que hay un tema de velocidad, de oportunidad. La oportunidad de los precios en el mercado mundial no son eternas, ¿no es cierto? Hay apreciaciones, algunos, como PPK, que escribió un artículo hace unas semanas, que la tendencia es que los precios de los commodities disminuyan a mediano plazo. Si eso es así, entonces tenemos que saber en qué terreno estamos actuando. No hay conciencia en el gobierno y no hay conciencia en la ciudadanía. Entonces, un país que no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene un curso claro, como el tren, se comienza a detener y todos seguimos en la fiesta dentro del tren. ¿A qué velocidad debemos ir, como recogiendo la reflexión de don Osvaldo, y cuánto Red Bull le falta a este gobierno? Necesita alas, ¿no? Sí, el tema de brecha de infraestructura es importante. Muchos hablan de que no estamos listos todavía para un TLC. Hay un proyecto para tratar de sacar un aeropuerto por el frontón, ¿no? Construyendo un puente de 9 kilómetros sobre el mar, para tratar de que los aviones grandes pasen por allá, pero está hace tiempo, ¿no? Si no nos ponemos las pilas y tratamos de hacer la reforma del Estado, dinamizar el gasto y que sea más eficiente, evitar de que se derroche el gasto en monumentos al pescador, etcétera, y se cierra la brecha de infraestructura, no vamos a aprovechar toda esta coyuntura que hemos tenido, y como en algún momento dijo PPK, vamos a tener que esperar otros 30 años para volver a esperar un boom como este y despegar. Vamos. Tú has insistido mucho, Juan Carlos, en el tema del gasto. ¿Hay temor a gastar en este gobierno o no se sabe gastar? Creo que no se sabe gastar, más que... Y creo que también no hay proyectos, hay una suerte de temor de relacionarse con el capital, ¿no? Para que no le digan por empresario, por capitalista. Entonces, el problema son las cosas que se manejan en la cabeza del presidente Humala, ¿no? O sea, digamos, tiene una formación, todos sabemos, digamos, es un velasquista del siglo XXI, pero ha aprendido en el gobierno que se requiere cierto orden y cierta
orden en la economía, que tiene que tener ingresos para poder gastar, o sea, las cosas elementales las está aprendiendo, pero creo que aún tiene ese temor de relacionarse con el gran capital y de apoyar el gran capital decididamente, porque solamente con inversiones va a poder tener la única forma de inclusión social digna que existe, que es trabajo, ¿no? O sea, la única forma de generar trabajo es con inversión, no hay otra forma de hacerlo. O la hace el capital privado o la hace el Estado. Y cuando la hace el Estado ya sabemos en qué terminamos. Entonces, eso no hay un abecedario muy sencillo para aprender en economía, pero creo que pues el problema está en eso, ¿no? O sea, en esta falta de definiciones que tiene el gobierno. O sea, ahora se definen ya no ni de izquierda, ni de pragmáticos, ¿no? Pero ese pragmatismo aún pues todavía le falta un norte, ¿no? No saben, para ser pragmático es alguien que hace cosas, ¿no? Pero ellos no están haciendo cosas, ¿no? O sea, está claro, el gabinete se ha ordenado en un sentido, se ha ordenado en el sentido de que ya no hay contradicciones, pero creo que esa falta de contradicciones también los ha llevado a otra inercia, ¿no? O sea, ya no se mueven, porque claro, como no hay la contradicción que genera el movimiento, entonces están ahí detenidos, no hay un esfuerzo por hacer cosas. Y no veo, pues, me parece preocupante lo de Proinversión, ¿no? O sea, no se le ve hacer cosas, me parece preocupante lo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se le ve hacer cosas. Entonces, creo que por ahí va la cosa. ¿Cómo empujamos al Yo lo que veo es que hay un debate o siempre. cómo, ¿sabes qué? O cómo si hace falta acaso exorcizar al presidente para sacar ese Velasco que tiene dentro. Yo creo que lo que pasa es que hay un debate, ha habido un debate general, macro, ¿no? Pero luego de ese debate general, macro, muy general, no se aterriza en cosas concretas. O sea, ¿qué cosa es que la economía del Perú sea competitiva en términos prácticos? ¿Qué cosa es hacer una política contracíclica en términos reales? ¿Qué cosa implica que alcancemos el 5.5% de crecimiento del PBI, pero en términos reales? Entonces las señales que se dan en términos reales o no existen, o no hay señales, o de otro lado no son señales que van por el camino adecuado. Por ejemplo, este tema de la Ley General del Trabajo, ¿no es cierto? Que una situación crítica en la que se requiere mayor flexibilidad en todos los aspectos en la economía de mercado, en la actuación política económica, se establecen mayores rigideces. Entonces, el debate sobre la gran transformación fue un debate general, muy amplio, muy bien. Ahora, digamos, ¿cuál es la cosa concreta? El Estado tiene que agilizar, si tienes una política contracíclica, las inversiones de los gobiernos regionales, provinciales, municipales y distritales. Allí hay mucho dinero. El 40 o 50% del gasto, en algunos casos hasta el 70% en algunos gobiernos regionales, como está en Moquegua, no se ejecutó. Pero el promedio es entre 40% que no se ejecutó el año pasado. Entonces, en una situación de crisis como esta, seguimos en el tema de conga y conga y conga, y conga significa no una solución, sino un problema hasta ahora. Entonces, la política tiene que ser clara, el mensaje tiene que ser claro, empecemos a invertir ya, porque si seguimos en esa inercia, va a llegar julio y ya tenemos 6 meses y ya se acabó. Entonces vamos a tener cifras lamentables. Entonces el sector privado espera señales concretas. Entonces hay dinero, ¿cómo gastarlo? ¿En qué gastarlo? Está todo el tema de carreteras, de caminos rurales. Todo ese enorme tema, hay enormes posibilidades de gasto. Hay que cambiar algunas leyes para que los gobiernos regionales puedan invertir, y los gobiernos municipales, provinciales y distritales. Pero seguimos en esta situación que, como ha dicho Juan Carlos, el gabinete se mantiene unido, pero sin acción, sin mucha acción. Entonces vamos a tener políticas sociales, que es gasto, que es importante, pero no es inversión estratégica, o sea, para mover la economía. Entonces, los partidos políticos también tienen una responsabilidad, porque estamos en el debate sobre Chejade, etcétera, que es importante, ¿no es cierto? Pues una pésima señal política para el país esto de Chejade,
Pero ya de alguna manera los inversionistas, etcétera, ya saben que así es el Perú y así se maneja el terreno político. Lo interesante es cómo hacemos para que los cambios se produzcan en el tema económico cotidiano. Y ahí el presidente de la República, yo digo, ahora que va a Suiza, va a Davos, debe regresar al Perú y dar un mensaje político. El país necesita... En esa pregunta se la quería pasar a Jorge, porque ¿cómo debe sorprendernos la crisis? Hemos hablado mucho al respecto y hemos coincidido en innumerables ocasiones que la crisis nos debe coger en una demanda interna intensa, en una actividad productiva intensa, pero ¿dónde se genera eso? El Estado ha estado promoviendo hacia las MIPES algunos programas, sobre todo en Trujillo, que le permite a estas MIPES, por ejemplo, producir uniformes, producir zapatos. ¿Por ahí va la cosa? Bueno, el plan de estímulo que aplicó Carranza era apoyar un poco a MIPES, pymes y agroindustriales, incrementó el drawback y trató de generar una serie de recursos en infraestructura y en pymes y MIPES, ¿no? Y tratar de fomentar el desarrollo de ellas, que es donde está la mayoría de la PEA. O sea, como el monto es pequeño, pero genera bastante trabajo. Igual la minería, por ejemplo, no genera tanto trabajo, pero como monto es bien significativo. Los agroindustriales sí, por ejemplo, pueden generar un buen porcentaje de la PEA que está por ahí, ¿no? Y podría traer un poco más de bienestar, ¿no? Hay muchas cosas en agenda pendientes, un poco recogiendo los de Osvaldo y Juan Carlos, ¿no? El tema que dijo Osvaldo es de flexibilidad del mercado de trabajo, ¿no? Que está en agenda desde hace tiempo. Es un efecto dominó porque te podría evitar la informalidad, te podría evitar la evasión y te podría evitar o aumentar la cobertura de las AFPs, que es un tema que también está en debate, junto con la reforma del mercado de capitales y darle mayor profundidad a este mercado de capitales que está también orientado a un sesgo minero. No faltan mayores instrumentos, pero sí los tiene Chile o los tiene Colombia, o ahora en México, que en la Semana Internacional en ESAM estaba hablando con un mexicano que tienen instrumentos sofisticados y nosotros no tenemos absolutamente nada, ¿no? Como instrumentos de seguros a la hora de comprar una acción. O sea, tú compras una acción y también te venden un seguro por si acaso estés perdiendo, ¿no? Que ahora con la crisis financiera internacional esos seguros están enormes, ¿no? También es un buen nicho de mercado, es un instrumento que también se podría utilizar. En México lo usan en 2 empresas grandes, petroleras, pero acá nada. Y hay muchos instrumentos que todavía faltan crear y también podría ahí entrar a la pymes y MIPES como para absorber. Quise hacer un comentario que se me viene a la mente. Yo creo que, ¿sabes qué? Estamos en una suerte de narcisismo. Las empresas, los bancos, las empresas financieras que hacen estudios, dicen la economía peruana es una economía modelo, ¿no? El HSBC dice que dentro de 26 años el Perú estará dentro de las 30 economías del mundo si sigue ese camino, etc. Pero en términos concretos, bueno, muy bien, qué lindos que somos, qué bien estamos, ¿no? Pero en términos prácticos, ¿qué cosa estamos haciendo si queremos llegar a ese ideal, a ese objetivo que es además una proyección matemática de muy largo plazo, ¿no es cierto? En ese espacio hay conflictos económicos, conflictos sociales, conflictos políticos, hay problemas de catástrofes naturales, qué sé yo, hay 50.000 cosas, pero sobre todo hay conducción económica, conducción política, y lo que falla es esa conducción política que permita tener claridad sobre cuál es el camino. Entonces, yo recuerdo con todas las discrepancias que uno puede tener de con Alan García, pero cuando se viene la crisis en la que caímos 10 puntos, Alan García se puso todos los días, ¿no? De una manera un poco exagerada, como es su personalidad, decir, inviertan, vamos a crecer, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces ahora, todo lo contrario, nadie pide una acción como esa, pero sí, por lo menos, un discurso concreto, ¿no es cierto? Que salga, pues, Castilla, que salga con el presidente de la República y diga, este es el camino, en términos políticos, el país tiene que movilizarse, las empresas, los empresarios, el Estado, los presidentes regionales, los alcaldes, todos tenemos que actuar en función de este plan concreto para este año. Pero estamos en un silencio. Les comparto un tuit, dice, cae Mega Blaut
cae la web del FBI y no cae Chejade. A propósito de este comentario, ¿no? Claro, pero fue salvado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales que lo iba a desaforar. Entonces, esta reflexión, que suena muy graciosa, pero trae justamente a colación lo que un poco de lo que estamos conversando. Es decir, estamos pidiendo que el presidente Humala fije una posición clara, que esté un paso hacia adelante en esta situación de crisis, pero más bien, Juan Carlos, lo que se dice es que acá ha habido un arreglo bajo la mesa, que Omar Chejade, y esto lo ha insistido a lo largo de los últimos meses, ha recordado que él ha sido el abogado del presidente cuando este era candidato. En el caso de Madre Mía, ¿tenemos un presidente atado de manos? No, yo creo que la decisión de Chejade tiene que ver con más bien el realineamiento del gobierno, ¿no? Con la salida de la gente de izquierda. A ver, el gobierno efectivamente llega, toma un nuevo camino cuando ya está la gente de izquierda, ya está también en el Congreso, no es solamente los que han entrado a los ministerios ni al Ejecutivo, sino también hay en la bancada de Humala un sector que responde pues a los partidos tradicionales de izquierda y otro que responde al partido nacionalista, a Ollanta Humala. En esa lógica, la suma y resta de votos pues es importante, ¿no? Entonces, si yo creo que lo que ha pesado en la decisión del Partido Nacionalista, decisión errada o no, es que el sustituto, el accesitario de Omar Chejade era Manuel Dagmer, quien acaba de salir de trabajar de la PCM junto con toda la gente de izquierda, ¿no? Eso, si Chejade se ha salvado por un voto, un voto pesa en una serie de toma de decisiones en el Congreso. Ese voto es el de Chejade, ¿no? Entonces, lo han preferido a él a tener que lidiar con Manuel Dagmer. Que la bancada de la izquierda crezca, digamos, ¿no? Tengo la impresión que va por ahí más esa decisión, que uno puede compartir o no, pero uno debe sobre todo poder explicar, ¿no? O sea, yo no creo que a Chejade se le haya... El problema de Chejade es un problema mayor de falta de decisión desde el primer momento. Eso se vio resolver rápido, se ha tomado su tiempo, creo que no era lo correcto. Creo que además Chejade, expulsado o no, renunciado o no, ya es un muerto, ¿no? Digamos, yo no me imagino a un gremio empresarial o a un líder sindical buscándolo a Chejade para que los apoye en algo en el Congreso. No me imagino a un inversionista extranjero que requiera algún tipo de gestión tomándose un café con Chejade en algún sitio, ¿no? O sea, para efectos políticos, Chejade está muerto, ¿no? Entonces, la verdad es que poco o nada valía ya todo lo que se estaba haciendo, ¿no? La sanción ha debido ser rápida, firme desde el inicio. Todo este proceso de alargar ha sido para esto, ¿no? Para tratar de evitar que entre el accesitario. Yo siento que estoy de acuerdo en parte con lo que dice Juan Carlos, pero no por completo, porque Manuel Dagmer es una persona que se adapta a las circunstancias y él no va a votar con la oposición. Yo creo que ese es un factor, es cierto, pero el factor fundamental ha sido la poca capacidad para resolver el problema desde el comienzo. O sea, ¿por qué no se resuelve el problema de Chejade en el momento que comienza? Cuando las cosas estaban cada vez más claras por las declaraciones de los testigos, la información que daba la prensa, dónde se reunieron, cómo se reunieron, qué temas trataron, etc. ¿Por qué el presidente dice que de un paso al costado y el otro no da un paso al costado? Y sale el Twitter de Nadine y dice que es tan difícil andar, ¿por qué es tan difícil andar derecho? Es decir, aquí ha habido un tema de incapacidad del presidente de la República de convertir su voluntad política en acción, o su decisión política en voluntad política y acción.
no se resolvió el tema y Chejade ha ido calculando, midiendo la correlación de fuerzas, etc. Y cuando ya se dio cuenta que la situación venía para él muy mal, entonces hace una maniobra, renuncia un día antes pretendiendo con eso salvarse y luego lo logra. Pero como dijo Juan Carlos, acá este es un cadáver, pero un cadáver en el gobierno, ¿qué pasa con los cadáveres? Los cadáveres se pudren y huelen mal. ¿Y a quién afectan? A todos los que están en el entorno. Entonces el gobierno ha jugado, en mi opinión, muy mal al salvar a Chejade, porque si es un cadáver que forma parte del gobierno y gana Perú, y va a estar 5 años oliendo muy mal. Y eso ya lo dicen, o sea, cuando alguien muere, el mal olor al comienzo no se siente, pero conforme pasan los días, el mal olor aumenta. Y fíjense ustedes, la tendencia no es a que este problema disminuya, sino a que se haga cada vez más conocido por la gente que no está enterada, y luego las declaraciones de las personas son, oigan, el gran tema del presidente Humala fue honestidad hace la diferencia. Bueno, en este tema la diferencia no existió. Entonces me parece que ese es un tema complicado, que justamente no ayuda para nada en el rumbo. O sea, el tema económico tiene que tener claras señales en el tema político. Esa misma firmeza, Osvaldo, se reclama cuando la noche del miércoles el premier dijo: mañana tempranito les voy a informar quiénes son los peritos de Conga. Estamos viernes, ya pasó un día y no ha informado nada. Este retraso, que bueno, puede ser algo, si sale hoy día puede ser algo anecdótico, ¿no? Pero demuestra pues que sale Wilfredo Saavedra a decir, bueno, digan o no digan los peritos, la situación no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? Este es otro tema que realmente, es más, lo estamos discutiendo desde hace algunos minutos, el tema del proyecto Conga, que se esperaba justamente que este paso firme que tiene que dar respecto a quiénes son los peritos no se sabe aún. ¿En qué situación lo ves tú? Sí, este es un tema de incertidumbre e inestabilidad que al inversionista tampoco le genera un ambiente adecuado, ¿no?, para tratar de invertir. Eso. Vamos a ponernos en el peor escenario, que no hay Conga, no hay muchos proyectos como muchos que ha mencionado Juan Carlos, ¿no?, con el tema de proinversión, y esto podría afectar incluso en algunos cálculos hechos hasta 3 puntos del PBI. Aparte de la crisis financiera, encima también nuestros riesgos internos, que son hasta más fuertes. ¿Cuánto significaría en PBI? ¿Un punto? ¿Un punto y medio? En el peor de los casos se habla de 3% del PBI, o sea que el PBI, 3%. En lugar de que llegue a 5, 3 menos, ¿no? 2% es lo que podríamos tener, de 2 a 3%, que es bastante malo, porque si crecemos menos de 3.5% en estadísticas se ha visto que el desempleo sube, ¿no? La ley de Ockham que hablan. Y esto acrecienta más las brechas, y si hemos tenido tensiones sociales, imagínate con desempleo cuántas tensiones hemos tenido, problemas sociales en bonanza, y ahora si nos vienen los problemas económicos, las tensiones sociales van a ser mucho mayores, no vamos a tener margen de maniobrabilidad para ello. Muchos proyectos que están que se caracterizan por una falta de ejecución gerencial, ¿no? Lo que falta son gerentes, en mi opinión, ¿no? Alguien que ejecute, y no tanto pensadores y gente más de tiza y pizarra o no académicos, sino también son buenos, pero también se necesita alguien que lleve a cabo la acción, ¿no? Ahora, en estos últimos días estamos discutiendo algo que personalmente me parece innecesario, pero la discusión ha surgido a partir de una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Me refiero al caso del movimiento prosenderista Movadef, que ha reiterado en los últimos días, incluso en este estudio con Cecilia